Ramón y Ramón, dirigida por Salvador del Solar, es una muy buena película y una de las más conmovedoras que he visto en mucho tiempo. Además, es un film que reflexiona críticamente sobre las raíces del quiebre y desencuentro sociocultural en el Perú, a la vez que presenta elementos en favor de la construcción de una identidad nacional más inclusiva. ¿Cómo lo hace? Narra la historia de Ramón Alcócer, un joven ejecutivo contable gay, atrapado en su departamento limeño durante el confinamiento en la pandemia, que recibe la llegada de las cenizas de su padre, a quien no ha visto casi desde la adolescencia, y del cual estaba distanciado a causa del rechazo paterno a su orientación sexual. Ramón deberá recoger la ropa y enseres del fallecido y, posteriormente, llevar las cenizas a su pequeña localidad natal, llamada Mito, en la Sierra Central del Perú, donde se reencontrará con sus pocos familiares y amigos, a quienes desde hace mucho tampoco ve. Todo esto como parte del proceso de duelo que lo atraviesa. Pero lo original está en el tratamiento de la historia familiar y simultáneamente la conversión de esta en una alegoría de esos quiebres sociales profundos de un país escindido en dos ámbitos, a la vez interdependientes. Uno, el mundo moderno y urbano, y el otro, el de una sociedad tradicional y rural, en el contexto de la pandemia. El encuentro y a la vez choque entre estos dos espacios está ejemplificado por una fiesta local realmente existente, la Huaconada, una celebración de la autoridad comunal y su función correctiva y de cohesión social. La película pone frente a frente la diversidad sexual y esta tradición cultural reconocida. En torno a este contraste, cuestiona la discriminación y apuesta por el retorno a esas raíces compartidas mediante la primacía de los sentimientos y la tolerancia intercultural, por encima de mandatos sociales restrictivos. Estamos, pues, ante una obra ambiciosa que se desarrolla en tres grandes capas de sentido que están entrelazadas. Una, la del conflicto generacional. Dos, la de la solidaridad social en el contexto de la pandemia. Y tres, la de la vuelta a las raíces, que es la vuelta a la infancia del protagonista y a la cultura andina en la que se crió, como una forma de superar el proceso de duelo, pero también en paralelo como una cierta crítica a lo simbolizado en esa tradición cultural viva. Todo esto mediante una puesta en escena magistral en cada uno de sus componentes, tanto creativos y técnicos como actorales. Veamos. En el primer bloque de la película, el director del Solar presenta a su protagonista junto a un amante que lo rechaza, y luego muestra la llegada de Mateo, un inesperado visitante español que se ha quedado varado en Lima durante la cuarentena y se aloja en el mismo edificio que Ramón. Tanto la escena amatoria gay, que paradójicamente corresponde a una ruptura de pareja, como el posterior inicio de la amistad entre Ramón y Mateo durante una fiesta privada de a dos, están filmados en planos bien cercanos, con un constante y muy buen manejo de los primeros planos, para cimentar un factor emocional que luego irá increciendo. Este énfasis en la orientación sexual de los protagonistas y los avances sentimentales en su conato de parejas sucesivas, o sea, de Ramón, lo conduce hasta un paralelo que lo hace reflexionar sobre su comportamiento algo desesperado. Así, para Ramón quedó claro que esta búsqueda de pareja ocultaba en realidad su necesidad de un apoyo emocional para enfrentar el duelo y las actividades que le competían. Es por eso que se decanta hacia la amistad con Mateo, el que se decide apoyarlo, ya que, a su vez, no tiene otra cosa que hacer mientras espera un vuelo humanitario que lo saque del país. Cabe aclarar que en la película no hay sexo explícito en ningún momento, aunque sí muestras de afecto masculino que no se repetirán, sino solo muy ocasionalmente, como inocentes abrazos a familiares. No obstante, al enfatizar la orientación sexual del protagonista, el director busca marcar una pauta para el resto de la acción,
que es la necesidad de cubrir este vacío emocional dejado por la carencia de un padre, y más adelante el cuestionamiento a lo ocurrido tras el telón de la guacunada o guacanada. Este bloque inicial tiene un tempo lento, como casi toda la película, y es así porque es el tiempo de duelo, que es pausado. Las locaciones en que transcurre la película soportan esta tensión entre el duelo y la necesidad de resolverlo, lo que se expresa en el contraste entre lo urbano y lo rural, entre lo moderno y lo tradicional. Así, el edificio en que vive Ramón, por ejemplo, es moderno, pero bastante impersonal, gris, como su departamento. En cambio, la habitación del padre fallecido en un barrio urbano marginal está más lleno de vida y detalles que estimulan recuerdos en el protagonista pese a su precariedad y pobreza. Para compensar la sensación de encierro, Del Solar nos ofrece algunas escenas en grandes planos generales. En la ciudad, o sea, en Lima, son al pie del mar, en un malecón vacío, de una zona poco poblada y menos transitada, bajo un cielo gris y opaco, en el que el protagonista sufre su primer quiebre emocional, en que es tomado en un devastador picado vertical, distante, para evitar el sentimentalismo o la sensiblería. Esa cierta frialdad y distancia, pese a la imagen de un mar enorme y turbulento, caracteriza al mundo urbano limeño. Lo contrario ocurre en Minto, la localidad que está en Junín, donde el recibimiento de su prima es cálido y el propio entorno natural es luminoso, verde, lleno de vida silvestre. Al interior de las locaciones, aunque precarias, estas resultan, en comparación con el depa limeño, más acogedoras para los visitantes. Y las escenas decisivas que ocurrirán allí están impregnadas de recuerdos para el protagonista. Esto evidencia que lo moderno tiene como fuente y origen lo tradicional, expresada mediante la festividad de la guacanada. Entre estos dos grandes segmentos de la película, o sea, lo rural, lo urbano, lo tradicional, lo moderno, a manera de parteaguas, está ubicada una de las escenas clave y profundamente emotivas. Allí Ramón viste simbólicamente a su padre, con la ropa traída de su precaria vivienda, al envolver la urna con las cenizas, con esa vestimenta y embalarla así para llevarla a Mito. Aquí se representa también una especie de ritual estrictamente personal e introspectivo para el protagonista, un primer acercamiento emocional y ceremonial, anticipatorio del que se escenificará más adelante. Este es también un significativo punto de contacto entre lo moderno y el tradicional, el que ha sido precedido y será acompañado por la segunda gran capa de sentido que recorre el film. Se trata de los varios detalles de la pandemia que enriquecen y refuerzan el sentido a este doloroso proceso de retorno a las raíces, que sucederá en paralelo con el duelo individual. Así, vemos que, para sorpresa de Ramón, al enterarse el camionero que estaba llevando las cenizas de su padre a Mito, le ofreció hacerlo completamente gratis. De otro lado, durante el trayecto, el camión recogió a varias personas que abandonaban la ciudad por no tener posibilidad de tener empleo e ingresos debido a la cuarentena. Ellos regresaban a sus comunidades de origen. Esta es otra vuelta a los orígenes, pero forzada por la situación socioeconómica generada por la crisis sanitaria. Estas son muestras de solidaridad que acompañan al apoyo que Ramón y Mateo reciben. Apenas el protagonista se conecta con el mundo popular, es acogido y apoyado, viéndose envuelto en una ola solidaria que arrastra a otros. Aquí el mensaje implícito es que la solidaridad social es más efectiva y en este contexto puede estar muy por encima de las posibilidades de apoyo individual. De esta forma, el hecho de la pandemia pasa de ser un simple soporte a la soledad y desarraigo emocional del protagonista a convertirse en un factor activo para el apoyo a su sanación espiritual en el proceso del duelo. Por esta vía, la película reconoce que un efecto positivo de la pandemia es la de generar un clima o acciones de solidaridad y unión nacional.
Esta perspectiva compartida va de la mano con el sinceramiento de la relación del protagonista con su padre fallecido, a partir de la revelación de cómo se produjo el rechazo paterno en el contexto de la guacanada, y cómo la sanación pasa por cumplir el ceremonial entre padre e hijo a partir de una representación del ritual impuesta por Mateo, por el español, en una de las escenas más intensas, a la vez que íntimas, de la película. De esta forma, ya estamos en el tercer gran plano del sentido, que busca exorcizar los demonios internos del protagonista y obtener una catarsis liberadora que lo ayudará a superar el duelo. En este proceso, Ramón apela a sus raíces culturales, pero también las cuestiona con cierta sutileza, así sea por el solo hecho de ser homosexual, ya que contraviene los arraigados prejuicios contra esta condición en gran parte del mundo andino. Tanto así que su propia prima le reconoce que irse de mito fue lo mejor que pudo hacer. Recordemos que el castigo, entre comillas, a la homosexualidad en muchas comunidades andinas es el ostracismo, tal como se muestra en el notable film Retablo de Álvaro Delgado Aparicio. La propia guaconada es una festividad de contenido autoritario, aunque algo ambiguo, y así la presenta la película, sin profundizar demasiado en sus características. Solo se la muestra como una representación necesaria para cerrar el duelo, pero sin ocultar que ahí se ejerce la violencia con el uso del chicote, aunque con el fin de corregir simbólicamente. Mientras que el padre fallecido es recordado como un guacón dividido entre su lealtad al ritual de la festividad y la imposibilidad de aceptar a su hijo por ser tal como es, dejando entrever el mandato obligatorio de ostracismo. Pero así como el filme cuestiona los prejuicios, o sea, las creencias erróneas, injustificados contra los gays en el Ande peruano, la idea de que el abandono paterno es el origen de la homosexualidad es también otro prejuicio en el que la película podría caer y que los guionistas astutamente salvan al revelarse que el caso de Ramón hijo no fue una excepción, sino que esto también ocurrió a mayor escala en la familia. En otras palabras, que el abandono paterno es un fenómeno social que excede al tema de la homosexualidad. De esta forma, el enfoque crítico a la mentalidad tradicional heteronormativa se amplía y precisa un poquito más hacia los comportamientos patriarcales, en los que se privilegia la libertad del hombre y se limita a la mujer, tolerando culturalmente, entre comillas, la irresponsabilidad paterna y eventualmente, en algunas zonas, que éste tenga múltiples parejas, mientras que la mujer está limitada a la maternidad, los hijos y el trabajo del hogar. Igualmente, la misma guacanada está conceptualizada como un evento simbólico de control social y moral. De esta forma, la discriminación hacia las personas LGTBIQ+, y en este caso la homofobia paterna, se convierte en el símbolo de otras formas y sujetos de discriminación, en el marco de esta crítica a las raíces más profundas, a los quiebres emocionales y culturales vigentes en el mundo andino. Cabe matizar que el film suaviza esta visión homofóbica en el recibimiento y acogida de Ramón por su tío y amigos, así también por la comprensión, cariño y solidaridad que recibe de su prima, representante de una nueva generación aparentemente tolerante e inclusiva en este aspecto. Pero lo que me parece valioso de Ramón y Ramón es que no se limite a la crítica, sino que también señale evidencias, si no de solución, al menos que apunten a superar estas odiosas formas de discriminación. Aquí entran a tallar los contenidos reseñados cuando hablamos de la pandemia, que llegan a su culminación en un breve momento en que Ramón y su prima, recordando su infancia, silban la Marcha de Banderas, una pieza típica del desfile militar y de los escolares en fiestas patrias. Este no es un recuerdo casual del paso de Del Solar como primer ministro del Perú hace algunos años, sino una señal de que lo que estamos viendo tiene un alcance mayor al del duelo o la orientación sexual. Tiene que ver con la integración nacional,
que en lo personal, ya un poco fuera de la película, entiendo como la posibilidad de tener vidas autónomas, pero también solidarias, tolerantes con las diferencias y que no conviertan la cultura, creencias o la identidad propia en una fuente de exclusión, sino más bien de oportunidades interculturales, de identidades múltiples y de libertad. Vayamos a la parte cinematográfica del trabajo de la puesta en escena. La actuación de Manuel Soriano es notable, así sea solo por el hecho de permanecer ante cámaras en casi la totalidad de los planos de la película. El tono contenido de la obra reposa en su interpretación, en la que le toca mantener el control, ya sea sobre su tristeza y vacío emocional o sobre un dolor y furia refrenados, en la que no falta el momento de desahogo, aunque también hay momentos exaltados y de cierto frenesí, como sus borracheras iniciales. Conforme avanza la cinta, llegan los momentos de recogimiento e introspección que eclosionarán con asertividad, aceptación y dolor en las secuencias finales. Esta gama de temperamentos están muy bien dosificados por Soriano para desarrollar el tránsito del personaje durante el proceso de duelo, dentro de esos límites de comedimiento que la obra exige. Y aún así, lograr que la emoción vaya aflorando y creciendo a partir del mencionado episodio del embalaje de la urna hasta el final de la película. Los roles secundarios también están muy bien interpretados, pese a su poca exigencia. Parte sustancial de estos logros son posibles por el trabajo de planificación y dirección de Salvador del Solar, en su esfuerzo por ajustar la acción, los acontecimientos, los elementos alegóricos y los personajes de tal forma que no obstaculicen ni compitan con el nervio emocional de la cinta, centrada en el duelo y su superación. Aquí también destaca el trabajo de los guionistas Héctor Gálvez, Miguel Valladares y del propio del Solar, para delimitar, precisar y balancear con calculada exactitud todos los componentes de esta historia y hacer que avance y se enriquezca con los elementos de contexto debidamente jerarquizados y que todo fluya de manera natural. Sin embargo, para quien no conozca ni capte tales componentes de contexto, la película quedará como un pequeño y emotivo relato de duelo y conflicto generacional, en medio de la pandemia y los recuerdos del pasado, lo que, aunque incompleto, no deja de ser cierto. La fotografía, por otro lado, a cargo de Inti Briones, ofrece también imágenes sobrecogedoras de lo urbano y lo rural, destacando las diferencias en la forma de mostrar ambos espacios, pero a la vez siendo funcionales a la acción, mientras que la música juega un papel de soporte apropiado. No hemos hablado de Mateo, el personaje de apoyo a Ramón, ni de si hay mitos o pensamiento mágico en la localidad de Mito. Los invito a saber más sobre esta película en mi reseña completa aquí abajo en el enlace de la bio. En suma, Ramón y Ramón es una película intimista, contenida, conmovedora y deliberadamente menor, pero que se crece por los significativos elementos de contexto también distribuidos acotadamente a lo largo de la obra, que le dan un mayor alcance, profundidad y proyección nacional a la narración. En eso reside su grandeza. Esta es una película altamente recomendable. Y conmigo será hasta la próxima película.